tenemos acá? Básicamente tenemos una lista de... digamos, esto no es tabla, simplemente es un rango de datos, ¿sí? Productos, en la columna A, un stock de producto que ya está dado por la función, disculpe esto, vamos a borrarlo, vamos a verlo desde cero. Con una columna que me pregunta el stock de cada producto, para saber al día, a la fecha, o en este momento, en forma dinámica. El ingreso del producto, digamos, una consulta, ¿sí? Un interrogante que nos pregunta si ingresó producto en depósito A, es decir, esto vamos a hacer una respuesta lógica de sí o no. Y otro interrogante lógico sería si ingresó producto en algún depósito. Esto va a estar dado por las otras hojas. Fíjense, esta es la hoja de consulta. Tenemos una hoja de datos donde tenemos los nombres de los productos con, fíjense, el stock y un importe, ¿sí? Es decir, datos generales de cada uno de estos productos. Y tenemos dos hojas que son depósito A y depósito B. Fíjense que son muy similares. La única diferencia es que, digamos, son mismos registros de, en este caso, el año 2020, solo que en algunos casos tenemos algunos productos con algunas cantidades y en la otra hoja tenemos lo mismo, pero con otros productos y cantidades. Entonces, básicamente lo que queremos saber es estos tres interrogantes, ¿sí? Primero, que nos traiga el stock de productos de la hoja datos, ¿sí? Segundo, nos pregunta si ingresó producto en depósito A, es decir, tenemos que hacer un check o un chequeo de cada uno de estos productos contra el depósito A, es decir, si aparece ingresado como algún registro el producto de cada uno de esos datos, ¿sí? Y luego nos pregunta si ingresó producto en algún depósito, es decir, si tanto en A o en B, en el depósito A o en B, aparece estos productos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir por partes. ¿Cómo podemos aplicar? Recuerden que todo esto se puede aplicar también con buscar X, sí, que obviamente simplifica mucho, pero vamos a hacerlo con buscar B por un hecho de que digamos, se utiliza más y por lo general, digamos, esto lo hago por un tema de que también las consultas que llegan generalmente ya tienen desarrollos con buscar B, entonces, si bien podemos trabajarlo y simplificarlo, a veces simplemente no quieren, digamos, cambiar mucho las funciones y simplemente tenemos que estructurarlo con lo que ya tiene. Entonces, me pareció que esto por ahí tenga más recurrencia en cuanto a consultas. Pero sepan que también está la posibilidad con buscar X y esto ya está también publicado en YouTube, así que ahí también lo pueden ver en el canal, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, stock de producto. Esto sería lo más simple, sí, que básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una función buscar B que nos busque el valor buscado, que sería el cada uno de estos productos, y que nos devuelva, sí, para la misma, disculpen, apreté algo sin querer, ahí está, para la misma fila, sí, que nos devuelva en otra columna el valor de stock. Entonces, fíjense, vamos a hacer buscar B, vamos a colocar el valor buscado, que en este caso sería alfa, ¿sí? El primer producto, pasamos punto y coma, la matriz de tabla, nos dirigimos a la segunda hoja, ¿sí? Y partiendo del valor buscado siempre a la izquierda, seleccionamos el primer valor buscado, que sería en este caso alfa en A2, y nos desplazamos hacia la derecha la cantidad de columnas que consideremos que podemos necesitar como datos. En este caso, como solamente vamos a necesitar el stock, podríamos hacer simplemente los rangos de A y B o A y C. Esto sería indistinto, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a colocar toda la tabla por cualquier cosa. Luego vamos a colocar el indicador de columnas, que en este caso partimos de la primera columna de producto y nosotros lo que necesitamos es el stock. Entonces, en esta tabla, ¿sí? En este rango de datos, la columna identificatoria del stock es la columna 2. Entonces colocamos 2. Y por último el rango, en este caso es indistinto, podemos dejarlo vacío o en blanco, pero podemos colocar una conciencia exacta para que nos busque exactamente alfa en este caso, ¿sí? Bueno, le damos a enter esto y fíjense que automáticamente nos devuelve la cantidad de producto de stock para el producto alfa basado en la hoja que figura acá. Si yo acá cambio por ejemplo a 218, fíjense que automáticamente me actualiza el dato de la cantidad de producto de stock en la otra hoja, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense que la distinción para poder trabajar sobre otra hoja en una búsqueda simple de buscar B está dado por la normativa, así que está dentro del argumento, del nombre de la hoja seguido de un signo de exclamación, ¿sí? Es decir, en vez de cuando estamos construyendo la función ir a la hoja datos y seleccionar el rango como hicimos antes, directamente lo que podrían hacer es colocar la palabra que tenga el nombre de esa hoja seguido con el signo de exclamación y luego el rango que, si ya saben cuál es, de construcción de esa tabla, ¿sí? O rango. Pero bueno, en este caso la distinción está dada por este registro, ¿sí? Siempre que vean esto dentro de un argumento significa que está haciendo referencia a alguna hoja. El tema es que puede estar también oculta. Fíjense que si yo oculto esta hoja, vamos a hacerlo, miren, fíjense, si yo agarro y selecciono botón derecho sobre datos y le doy a ocultar, fíjense que automáticamente digamos, me mantiene obviamente la actualización de los datos de los registros, pero si leemos datos y no la encontramos, ¿sí? Posiblemente sea porque esté oculta, ¿sí?
para mostrar una hoja simplemente hacemos botón derecho sobre cualquier otra hoja, le damos a mostrar y seleccionamos todas las hojas que queramos desocultar del archivo, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es la búsqueda básica por un solo criterio de búsqueda, ¿sí? un solo interrogante, que es la cantidad de un determinado valor para otro valor de referencia, así que sería el producto. Arrastramos hacia abajo. Antes de arrastrar hacia abajo, en este caso, recuerden, sí, esto es importante, de mantener fijo, ¿sí? Con valores absolutos los rangos, porque si no los rangos pueden cambiar. ¿Cómo hacer eso? Fíjense, seleccionamos el rango de datos que queremos mantener fijos y le damos F4. Entonces en ese caso, a medida que arrastramos hacia abajo, para obtener distintos resultados de los otros productos, se mantiene la misma tabla, si no la tabla se desfasaría también, ¿sí? Recuerden siempre con los signos de moneda fijar las referencias absolutas cuando lo requiera, ¿sí? Bueno, le damos a Enter y ahí arrastramos hacia abajo. Y fíjense que así obtenemos la cantidad de stock de cada uno de esos productos basados en la hoja datos, ¿sí? Que mantiene el dinamismo que requiere la consulta. Es decir, si yo acá coloco de nuevo, por ejemplo, 50 en delta, fíjense que automáticamente me lo va a actualizar también en la hoja de control o de consulta, que es en este caso, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a pasar ahora a vamos agregando complejidad, ¿no? En el tema. O sea, acá básicamente, en vez de referirnos a un solo valor, nos están preguntando si una consulta lógica, si un interrogante lógico, que esto tendría que devolver dos respuestas, sí o no, o digamos, o correcto o incorrecto, o verdadero o falso, o sea, dependiendo de lo que nosotros queramos como respuesta. Vamos a hacer nosotros con sí y no para que sea más simple. Pero básicamente nos preguntan si ingresó o no, es decir, sí o no, productos, es decir, si ingresó alguno de los productos, cualquiera, en el depósito A. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos ya un registro dado, ¿sí? En este caso de datos, que puede obviamente ser registro dinámico, se van actualizando, en este caso son estáticos porque sería un pantallazo a la fecha, ¿sí? De lo que tenemos. Y básicamente nos preguntan para el depósito A, que acá tenemos este registro, si hubo ingreso a uno de estos productos. Fíjense que tenemos 4, alfa, beta, gamma, delta. Y fíjense que de antemano, ¿sí? Obviamente, imaginen que esto lo hacemos obviamente a modo didáctico, por eso tenemos pocos datos, pero a modo de rápido vemos que alfa y beta tienen productos y no los otros dos, ¿sí? Imagínense que si esto tuviera 10.000 registros, obviamente que no podemos hacerlo a golpe de vista, sino que necesitamos obviamente surgir a este tipo de funciones o cálculos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Acá básicamente vamos a ir paso a paso para desarrollarlo. Básicamente, lo primero que uno podría hacer, vamos a hacerlo acá abajo para ir viendo las capas. ¿Sí? Me gusta ir mostrando las capas de desarrollo para esto. Básicamente uno podría comenzar diciendo, bueno, yo lo que quiero es buscar, ¿qué cosa? Vamos a buscar el valor de alfa, ¿sí? ¿Dónde? Vamos a buscarlo en la hoja de depósito, en esta columna. Fíjense que en este caso no necesito arrastrarme hacia la izquierda ni a la derecha porque simplemente necesito saber si está o no ese producto. Entonces básicamente no necesito otro valor referenciado del producto, sino si existe o no ese producto en la tabla, ¿sí? Si hubo un ingreso de stock. Entonces seleccionamos, ¿sí? En este caso solamente la columna de depósito. Vamos a fijarlo porque luego tenemos que arrastrar esto, ¿sí? Recuerden eso. Como indicador de columna podemos colocar 1, porque básicamente es la misma columna de referencia a la que necesitamos obtener los datos, ¿sí? Y el rango vamos a poner un modo de coincidencia exacto porque obviamente alfa es el valor que estamos buscando y no es un valor, digamos que no es exacto, digamos que es como un número, ¿no? Entonces uno diría, bueno, perfecto, ¿qué me devolvería esto? Si yo le doy enter a esto, básicamente me devuelve alfa, ¿sí? ¿Por qué me devuelve alfa esto? Vamos a hacer el planteamiento y fíjense cómo les quiero mostrar el desarrollo, la elaboración de cómo llegué a desarrollar esto. Básicamente me está devolviendo alfa, ¿por qué? Porque encontró al menos un producto alfa, que sería el primero hallado, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es decir, me encontró un alfa y como yo le dije directamente que me devuelva sobre la misma columna el primer valor hallado, me devuelve el mismo nombre. Si yo hubiera seleccionado un rango también de cantidades, ¿sí? O sea, en vez de seleccionar solo la columna B, seleccionaba B y C, y en indicador de columna en vez de 1 le coloco 2, acá en vez de alfa me hubiera devuelto en este caso 500, ¿sí? Porque es el primero hallado con ese nombre y con la referencia a la misma fila, pero en otra columna. Entonces yo diría, bueno, perfecto, entonces yo podría decir que si me encuentra al menos un alfa, ¿sí? Esto va a dar alfa, si no me daría error, ¿se entiende? Entonces yo esto, por ejemplo, fíjense, lo adapto acá y lo arrastro hacia abajo, ya con el rango fijado.
fíjense que me devuelve alfa, beta, significa que los encontró en el registro, ¿sí? Pero gamma y delta me devuelve error de dato no disponible. ¿Por qué? Porque justamente no los encuentra dentro de este rango, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya tengo una forma de comprobar si hay o no, es decir, si hubo un ingreso o no de ese producto en el depósito, ¿sí? Yo lo podría tranquilamente dejar así y decir, fíjense, si ya aparece el nombre del producto, significa que hubo un ingreso. Y si hay un error, directamente no hubo ingreso, ¿no? Pero para que quede un poco más prolijo y más limpio, y no dejarlo así, le podemos agregar algunas capas. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, perfecto, puedo hacer la distinción de entre si hay un error o no dentro de ese cálculo de buscar B. Entonces podría decir, bueno, perfecto, yo quiero lo mismo, vamos a trabajar siempre sobre alfa, el primero, después lo arrastramos. Yo podría decir, perfecto, pero en vez de alfa, vamos a hacer así, ahí está. En vez de alfa, yo quiero que me devuelva si hay un error o no en esa celda. Entonces yo podría decir utilizar la función sError, ¿sí? Que recuerden que sError básicamente lo que va a hacer es comprobar si un valor, ¿sí? Es decir, el argumento que coloquemos interno es un error o no, ¿sí? Y va a devolver verdadero si es error e falso si no es error, ¿sí? Entonces si esto lo englobo dentro de la función error, fíjense, o sea, copié lo mismo, solo que lo englobé dentro de la función sError, básicamente me va a devolver falso si devuelve un nombre de producto, pero me va a devolver verdadero si hay un error. ¿Se entiende? Entonces, a sabiendas de eso, yo podría seguir al siguiente caso, que sería, fíjense, copiamos de nuevo lo anterior y digo, bueno, perfecto. Entonces, podría englobar esto con una función condicional simple, con una función como es si, y podría decir, perfecto, si esta es la prueba lógica, podría decir que todo esto, si todo esto da igual, por ejemplo, a falso, ¿sí? Que es justamente lo que nos devolvió antes, ¿sí? Entonces, que me devuelva sí, es decir, que sí ingresó producto al depósito. ¿Se entiende? Si da falso es porque sí hubo ingreso al depósito. Caso contrario, que me devuelva no. ¿Se entiende? Y ahí construimos específicamente una respuesta lógica para devolvernos la pregunta de este interrogante de si ingresó producto en depósito o no. Básicamente lo que estamos diciendo acá es, si no hay un error, es decir, devuelve falso la función sError, entonces hay stock. Caso contrario no lo hay. Es decir, podría poner acá hay stock o sí. Es decir, es lo mismo, ¿no? Yo pongo sí que sí hay stock, ¿no? Entonces de esta manera fíjense que es una opción de colocar esto acá. Entonces yo lo coloco esto acá y arrastro hacia abajo. Fíjense que ahora me da sí para los registros donde hubo ingreso de producto y no para los ingresos donde no hubo, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos buscando. Hay una alternativa a esto, que básicamente es lo mismo, pero invertirlo, que es dentro de la función sí, en vez de decirle que si es falso me devuelva sí, podría colocar, bueno, vamos a hacer al revés. Si es verdadero, que me devuelva no. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. O sea, esto es una comprobación lógica invertida. Entonces es lo mismo, fíjense, yo arrastro y me da igual. Pero acá, ¿cuál sería la diferencia? Es decir, si hay un error, es decir que, digamos, si da verdadero, entonces no va a haber stock, ¿se entiende? Entonces ahí sí, si da verdadero, la respuesta es no, es decir, no hubo stock. Pero fíjense que es lo mismo, o sea, podemos ingresar por el lado de los verdaderos con la comprobación lógica o por el lado de los falsos, ¿sí? Y invertimos obviamente las respuestas. Eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Básicamente es, siempre hay que interpretar qué es lo que estamos tratando de plantear, ¿sí? Pero bueno, fíjense, entonces, básicamente lo que hicimos acá fue aplicarles un anidado, ¿sí? A esa función buscar B con ese error y sí, básicamente para que nos devuelva una respuesta lógica de si ingresó o no stock a ese producto, basándose obviamente en esa columna que tiene esos valores de esos nombres, ¿sí? Bueno. Y por último, pasamos ya a algo más complejo, pero que vamos a ir viéndolo paso a paso para que también lo entiendan, que acá la pregunta es un poco más compleja, porque nos pregunta si ingresó producto en algún depósito, es decir, acá ya no hay una comprobación sobre un solo rango, ¿sí? De una sola hoja, sino que también tenemos que hacer la misma comprobación, pero en el rango de la hoja de depósito B, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Fíjense que siempre partimos de lo mismo, ¿sí? Y después lo que vamos haciendo es planteamientos hacia afuera. Es decir, siempre se hace el efecto cebolla en la construcción de fórmulas, ¿sí? Yo podría partir, por ejemplo, del caso anterior, ¿sí? De este resultado lógico, ¿sí? De ese error. Vamos a copiarlo. Déjenme ver hasta dónde va. Hasta acá. Esto, ¿sí? Vamos a copiarlo acá. Y bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Esta es una comprobación lógica. Si yo le doy igual acá, fíjense que me da falso.
Recuerden que esto da falso básicamente porque efectivamente hay un nombre de producto, es decir, esto hay stock, ¿sí? Yo podría hacer una comprobación del mismo modo, pero aplicado al otro depósito, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo esta comprobación, vamos a quitar el igual para que vean la comprobación, ¿no? Esto sería comprobación depósito 1, vamos a copiar, comprobación dep 1, dep A, y podemos hacer lo mismo, ¿sí? Pero con el depósito B. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Fíjense, básicamente sería la misma estructura de desarrollo, ¿sí? Pero lo único que cambiaría es, en este caso, depósito B, porque mantienen efectivamente los mismos, fíjense que son exactamente los mismos rangos, ¿sí? Si hay cambios en los rangos, obviamente lo adaptaríamos acá, ¿sí? Pero fíjense, acá lo que tenemos son las dos comprobaciones de los dos depósitos para que nos devuelva si hay o no un error, es decir, si hay o no stock de ese producto en cada uno de esos depósitos. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es como unir, ¿sí? Es decir, combinar esos dos comprobaciones lógicas para que en función de eso nos devuelva si hubo o no un ingreso en algún depósito. ¿Se entiende más o menos por dónde va el tema? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense, básicamente podríamos armar y combinar estas dos funciones combinarlos con una función que lo que hace es comprobar si los resultados lógicos son todos verdaderos o no, que es la función y, ¿sí? Fíjense, la función y, ahí nos dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, si todo da verdadero, efectivamente, es decir, si ambos ese error dan verdadero, entonces no va a haber stock de ningún producto, con lo cual la respuesta que acá necesitamos es un no. Ahora bien, si en alguna de esas comprobaciones de ese error o ambas da falso, ¿sí? Significa que hay stock en alguno de los dos depósitos, o en ambos si los dos dan falso, ¿no? Entonces ahí podemos obtener una respuesta de condicional sí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, lo que hacemos es, combinamos, vamos a copiar, para ser más rápido, vamos a copiar una estructura, y lo que vamos a hacer es, fíjense, colocamos función y colocamos los dos valores lógicos separados de punto y coma. Colocamos la primera comprobación lógica, ¿sí? Seguido de la segunda comprobación lógica. Recuerden que esto es depósito B, ¿sí? Ahí está. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es las dos estructuras, vamos a hacerlo acá arriba, fíjense. La primera estructura de la función y de valor lógico es la primera comprobación del depósito A, ¿sí? Y la segunda estructura, el segundo valor lógico de comprobación dentro de la función y es la segunda comprobación de depósito B, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, solamente que uno es depósito A y el otro es depósito B con los mismos rangos. Entonces, si ambos resultados dan verdadero, la función y nos va a devolver verdadero. ¿Se entiende? Porque la función y dice, si todo lo que está dentro de esto, cada comprobación de valor lógico es verdadera, yo te devuelvo verdadero. Si alguna no es verdadera, yo ya te devuelvo falso, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense que esto devuelve falso. ¿Por qué da falso? Porque efectivamente ninguna de estas dos comprobaciones da error. Es decir, para alfa, fíjense que alfa está en los dos depósitos. ¿Ven? Alfa y alfa. Entonces, como están los dos depósitos, ambas comprobaciones lógicas dentro de esta estructura dan falsas. Entonces, si las dos son falsas, y ya va a devolver falso, ¿sí? Entonces, y ahora sí, sobre esto podemos decir, bueno, perfecto. Entonces, si esto sabemos que da falso, yo podría decirle, bueno, entonces lo englobo sobre la función. Vamos a hacerlo acá abajo para que no perdamos las estructuras. Y esto, quiero que así lo ven, ahí está. Entonces, si esto lo englobamos sobre la función sí, y le decimos que si todo esto es igual a verdadero, es decir, que si ambos comprobaciones de ese error dan verdadero, entonces efectivamente no va a haber stock de producto, es decir, porque los dos dieron error, o sea, los dos no tienen stock, ¿se entiende? Caso contrario, que devuelva así. Y acá podemos hacer lo mismo que les dije antes de cambiar igual, si esto da falso. No, perdón, acá no, porque estos son comprobaciones de solo verdaderas, que es lo que hace i, ¿sí? Si no tenemos que usar la otra opción para falsos, pero vamos a utilizarlo sobre i. Entonces, fíjense que devolvemos sí para el caso de que haya esto, que devuelva verdadero, que devuelva falso, perdón. Entonces me devuelve sí. Efectivamente, ¿por qué? Porque sí hay stock de alfa en alguno de los dos depósitos, ¿sí? Fíjense, si esto lo copiamos y lo pegamos acá, siempre fijado, recuerden de controlar que estén fijados los rangos, bajamos hacia abajo, fíjense que efectivamente me devuelve que hay ingreso de productos alfa, beta y gamma en alguno de los depósitos, o en los dos, pero en delta no hay en ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, si vamos a depósito A, por ejemplo, tenemos alfa, y en el depósito B también tenemos alfa, en el depósito B fíjense que tenemos beta, y en depósito B
A ver, disculpen. ¿Por qué me está dando? En algún depósito. No, está bien, está bien. Fíjense que no necesariamente los dos. Fíjense que alfa está en los dos, entonces ya me devuelve que sí, hay en alguno de los dos. Beta está solo en depósito A, entonces ya me devuelve que sí, hay en alguno de los dos. Gamma están solo en el B, entonces ya me devuelve que sí, efectivamente está en alguno de los dos. Y delta, fíjense que no está en ninguno de los dos. Entonces ahí sí me devuelve que no hubo ingreso en ninguno de los dos depósitos, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo fuimos armando de a poco, ¿sí? Y fuimos complejizando en función del interrogante que tenemos distintas funciones que pueden utilizarse para estos cálculos de valores lógicos, ¿sí? En este caso utilizamos la función sí, siempre como condicional, la función y para hacer esa comprobación de todos los verdaderos, la función es error para devolver un resultado lógico de ese valor resultado de la función buscar b, y lo combinamos con las dos instancias porque en este caso teníamos dos depósitos que comprobar, ¿sí? Pero bueno, eso era un poquito lo que es la función buscar b en distintas hojas, ¿sí? Obviamente partimos de un caso bastante simple, donde era una sola referencia a una búsqueda simple, y fuimos añadiéndole algunas capas de complejidad para que también vean las distintas opciones que tienen para trabajar dentro de esa instancia de buscar en varias hojas, ¿no? Fíjense que siempre la referencia a las otras hojas va a estar dado por la diferenciación del nombre de la hoja con el signo de exclamación, ¿sí? Bueno.